Listo. Bueno, les decía que el tema 4 no tiene práctica, no van a tener un trabajo práctico. Es decir, que entraría hasta el trabajo práctico de modelos de crecimiento en el parcial de la semana que viene. Pero cuidado porque para la gente que está en el régimen de promoción, este tema es teórico, bueno, no hay práctica en realidad, ¿sí? Del tema 4. Pero sí que entra, ¿no? Recuerden que va a ser teórico práctico, ¿no? Así que este tema sí entra. Bueno, les cuento. Les recuerdo que estoy los lunes en consulta también, ¿no? Porque el lunes, bueno, este lunes fue feriado, no estuve, pero la semana pasada estaba solo. Quiero compartir esto. El tema 4 también está dividido en dos partes. Hoy vamos a ver una parte, el miércoles que viene vemos la segunda parte. El material de lectura es básicamente lectura, ¿no? Este tema, todo el tema 4. Viene a ser como una bisagra entre la primera parte que hemos visto, hasta los modelos de crecimiento, y lo que viene en adelante, que ya es, digamos, herramientas de economía, el herramental económico aplicado a la economía del desarrollo, ¿no? Pero este tema viene muy bien porque vamos a vincular lo que hemos visto de desarrollo, economía del desarrollo humano y crecimiento económico, ¿no? Que lo hemos visto como aislados, ¿no? Y por ahí sí que fuimos nombrando muy superficialmente los vínculos entre ambos, pero bueno, vamos a profundizar un poco. El material de lectura, les decía, surge del informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de 1996, que se titulaba Desarrollo Humano, Crecimiento Económico y Desarrollo Humano, ¿no? Y nosotros escogimos dos capítulos de ese informe, que si bien bueno, es viejo, el informe ya 10, 20 y pico de años, hay muchas cosas que se mantienen como contemporáneas, hay muchas cosas interesantes, viéndola desde hoy, mirando para atrás, ¿no? Cómo se planteó ese vínculo, hemos hablado de un cambio de paradigma desde que surge el primer informe del PNUD, y luego, digamos, las sociedades empiezan a mirar el desarrollo humano como fin fundamental, el ser humano, ¿no? Como fin principal de la actividad económica, de las políticas. Pero bueno, ver ahora que está bueno. Vamos a dejar también abierto para la discusión. Yo he puesto algunos tópicos ahí para que, algunas cosas hasta provocadoras, para que lo charlemos. Quiero saber si me escuchan y me ven. Sí, profe. Ah, ok. Bueno, les cuento. Yo voy a tratar de no ser muy denso. Cosa que nos quede un rato para discutir algunas cosas. Hay cosas como para discutirlas y ver cómo ha evolucionado todo este plan. Cómo los países han incorporado un montón de cuestiones y cómo algunas otras cuestiones se hicieron problemáticas. No sé, ahí me gustaría, yo nombraré alguna cosa, pero también me gustaría escuchar la opinión de ustedes. Gente con más edad como yo, los más viejos, digamos como que tenemos la experiencia de haber visto cómo fueron evolucionando las políticas de los países, ¿no? Hablando de América Latina sobre todo. Así que bueno, material, el capítulo 2 y el capítulo 3 de ese informe que está en la plataforma. También les he dejado una guía de lectura, dos o tres preguntitas, como les dije, no hay práctica en este tema, pero podría haberla, ¿no? Yo les dejé ahí dos o tres cositas como para que no se aburran al leerlo. La idea es que lo ojeen. El capítulo 2 que lo ojeen un poco, les cuento un poco la evolución
del crecimiento económico, el impacto en el desarrollo humano, y cómo se fueron planteando las sociedades el objetivo del desarrollo humano, ¿no? Y cómo fue evolucionando hasta llegar a la mirada que tenemos hoy, la mirada que surge después con los informes del PNUD. Así que bueno, la guía de lectura apunta a eso, a que ojeen un poco el capítulo 2. Y luego el capítulo 3, que sí yo me voy a centrar un poco en 2 o 3 conceptos, esquemas planteados en ese capítulo, que bueno, ahí sí les voy a ayudarles un poco, pero también obviamente que tienen que leerlo, ¿no? Son, no sé, unas 20, 30 páginas de cada capítulo. Bueno, esto es el programa. El tema se llama Crecimiento Económico y Desarrollo Humano, las relaciones básicas entre el crecimiento económico, que lo hemos visto, y el desarrollo humano, que hemos visto el concepto. El modelo de los vínculos, lo vamos a tocar ahora, vínculos débiles, fuertes y desequilibrados, y transiciones posibles y senderos deseables. Crecimiento bueno y crecimiento malo. La clase que viene nos quedará ver un poco de política económica, aspectos sectoriales, política fiscal y financiera para el desarrollo. Ahora nosotros vamos a hablar un poco de las políticas, pero desde el punto de vista histórico, ¿no? De la evolución, en relación al vínculo entre el crecimiento y el desarrollo humano. Recordemos que cuando hablamos de crecimiento económico estamos pensando en el aumento continuo del producto per cápita, ¿no? La riqueza de un país, en términos per cápita, a lo largo del tiempo. Es decir, simplemente y únicamente que crezca el PBI y que crezca más rápido que la población. Esa es la idea de... Cuando hablamos de desarrollo humano, ya lo hemos visto, hablamos de un proceso que tienda a ampliar las capacidades de las personas, ¿no? Ahí les puse un poco más amplio, tomando en cuenta el concepto de libertad de Zen, ¿no? Con la mirada positiva y negativa de la libertad. La constante ampliación de las oportunidades, es decir, de las libertades, de las capacidades de los individuos, mediante la remoción de las barreras que impiden la plena utilización de esas capacidades. Es decir, ampliación de las capacidades, de las oportunidades, de las libertades, libertad positiva, y remoción de las barreras que impiden que se usen esas capacidades, libertad negativa. Así que bueno, con esas dos, y lo simplificamos como CE y DH para no escribir tanto, digamos. No quiero ponerme muy denso con el capítulo 2, pero les cuento un poco, les dije recién, bueno, les cuento un poco la evolución del crecimiento económico y el impacto en el desarrollo humano, ¿no? Y además la mirada de las sociedades respecto al desarrollo humano. Surge con esta premisa, ¿no? Que la calidad de vida de la gente, hay cosas que ya hemos nombrado, pero vamos a profundizar un poco. La calidad de vida de la gente puede ser mala incluso en medio de la abundancia. Hemos visto cómo países con el mismo nivel de ingreso per cápita podían tener un nivel de desarrollo humano bastante diferente, ¿no? Y en este capítulo se muestra con ejemplos y argumentos el por qué solo el crecimiento económico no necesariamente va a redundar en mayor desarrollo humano, sino que además, si ese crecimiento económico es problemático, puede impactar de manera negativa, ¿no? Hablamos de, bueno, medio ambiente, se puede generar deterioro de la calidad de vida, habla de los movimientos a la hora de fenómenos, por ejemplo, de urbanización, ¿no? Cuando las sociedades pasaron, digamos, se industrializan los países y las sociedades rurales del campo se trasladan a la zona urbana, y la problemática que se genera. Bueno, yo no voy a meterme demasiado con eso, léanlo, porque si me pongo a hablar, quiero tener el reloj a mano. Plantea por qué los seres humanos deberían ser el fin del desarrollo.
así comienza también el informe del 1996, ¿no? ¿Acaso el crecimiento propicia, porque no es solo que aumentar los recursos materiales de las sociedades, el objetivo, sino que ese aumento, ese crecimiento económico, redunde en muchas otras cuestiones, ¿no? Y una cosa muy importante, que interactúe ese crecimiento económico con el desarrollo humano de manera virtuosa. Es decir, el crecimiento económico amplía el desarrollo humano porque además ese desarrollo humano interactúan recíprocamente, ¿no? Y se impulsan virtuosamente unos y otros. Porque si es un crecimiento problemático, deberíamos hacernos la pregunta, che, ¿pero el crecimiento amplía la seguridad humana o hay menos seguridad? Por ejemplo, un crecimiento económico con ampliación de las desigualdades, que es muy común, ¿no? Históricamente, genera violencia, ¿no? Los países con mayores desigualdades son los países que tienen más violencia, ¿no? Hay menos seguridad. Hablando también de seguridad humana, hablando del medio ambiente también, ¿no? Si ese crecimiento no tiene en cuenta la ecología, este tema lo hemos tocado con el último informe, ¿no? ¿Se acuerdan del índice de desarrollo humano ajustado por las presiones planetarias, ¿no? Bueno, la libertad también, porque bueno, puede haber crecimiento económico, pero ¿cómo anda esa democracia, no? ¿Cómo funciona esa democracia? ¿Hay democracia? La Unión Soviética tuvo enormes tasas de crecimiento durante décadas, y ¿qué pasaba con la libertad, no? Bueno, la potenciación de la gente, respeta la naturaleza, aumenta la cohesión social, aumenta la cooperación. El artículo habla de los primeros socialistas, de cómo también pusieron el foco en la igualdad de la sociedad, pero aún mirando al ser humano como una máquina, ¿no? Como un recurso productivo, y no saliendo de eso. Habla de cómo sociedades capitalistas y socialistas pusieron en un altar el tema de la producción, ¿no? Y, por ejemplo, cuando la crisis de 1930, el ser humano era trabajo, y el trabajo era un recurso, un factor de la producción, y se desechó, como no había trabajo, y el ser humano era trabajo, no era un ser humano, se desechó como si fuera, no sé, una máquina, ¿no? Y no servía. Y bueno, después te cuenta cómo luego de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, surge la Declaración de los Derechos Humanos, el proceso de descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, que los países no solo buscaban libertades políticas, sino también desarrollo humano de sus sociedades, ¿no? Bueno, plantea el tema de la desigualdad profundamente. Habla, bueno, de la opción de empleo. Lean la parte de la opción de empleo porque después nos va a servir para lo que vamos a ver ahora del capítulo 3. Estoy en el capítulo 2, ¿no? Muy rapidito. Después, bueno, de la estrategia que surge en los 60-70, la estrategia de las necesidades básicas. Habla del ajuste. Les cuento que nombra a Argentina varias veces, ¿no? Por eso les digo que se da como para que lo discutamos y pongamos a ver qué opinamos, ¿no? Habla del ajuste, porque claro, en los 80s, con todo el consenso de Washington, con 80s, 90, se empieza a aconsejar, entre comillas, a los países, a presionar para tener las cuentas nacionales, digamos, equilibradas, ¿no? A través del ajuste, privatizaciones, y ajuste no necesariamente implicaba un posterior crecimiento sano, ¿no? A veces todo lo contrario, porque por ejemplo se aumenta la desigualdad, que es lo que dijimos recién, ¿no? Bueno, después plantea cómo, luego de todo esto, fines de los 80, surge el desarrollo humano, ¿no? El concepto de desarrollo humano con la publicación del 90 del PNUD.
Esto es muy interesante. Habla de las nuevas teorías sobre el crecimiento económico y el desarrollo humano. El último modelo de crecimiento que vimos, ¿no?, de Romer. También una visión, una diferenciación, hace una diferenciación de la visión utilitarista del capital humano, ¿no? Que, digamos, hemos visto que el capital humano lo pensamos como capital porque se invierte y genera rendimiento en el futuro. Es todo lo que ponemos en las personas y que redunda en crecimiento, pero si el fin del desarrollo son las personas, da un ejemplo muy perfecto para esto. Por ejemplo, gente de la tercera edad, no sé si cómo se dice ahora, gente mayor, que digamos, no va a tener rendimiento económico, ¿no? Pero eso no significa que esté mal. Eso no significa que amplíe las libertades y digamos, mejore a una sociedad si gente de la tercera edad quiere estudiar. O, bueno, el cuidado de los enfermos, ¿no? Eso tiene, digamos, redunda en crecimiento económico. Estamos hablando del bienestar de las personas, ¿no? O sea que, por eso digo, la visión utilitarista de capital humano, diferenciada con la visión humana del capital humano, ¿no? La educación y la salud, pero no solo con el fin productivo. A ver si surge algo, porque como que se está poniendo de moda. Estoy hablando solo, che. ¿Vamos? ¿Sigo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Bueno, dale. ¿Saben lo que pasa? Que a lo largo del tiempo han cambiado muchas, no sé si decirle modas. Bueno, hoy en día hay como un resurgimiento muy fuerte en el mundo de algunas miradas muy, ¿cómo decirlo? Vieron que, por ejemplo, hay candidatos y dicen que los jóvenes ahora son libertarios, ¿no? Bueno, acá se plantea cómo ha evolucionado el paradigma del desarrollo humano, aún con la discusión en el mundo de la ciencia económica, digamos, la ciencia económica misma apoyando el crecimiento por el crecimiento, ¿no? Con herramental científico. Entonces, bueno, hay discusión también en la ciencia, y lo hay hoy mismo. Ustedes entran a Twitter y fíjense, economistas discutiendo una perspectiva y otra perspectiva, ¿no? Diciendo, esto, eliminemos el Banco Central, qué sé yo. Bueno, esas son las cosas que me interesaría, dicen que se escucha, que me interesaría que lo discutamos, ¿no? Bueno, rápido, a ver qué más. Bueno, plantea también que esto que no es nuevo. Esto viene de Aristóteles. Aristóteles lo cita Zen, ¿no? En Desarrollo y Libertad, lo nombra, lo cita mucho. Las personas deben ser el fin del desarrollo y no meros medios. No es tan así como lo plantea Aristóteles, pero sí. Luego, bueno, Immanuel Kant, el mismo Adam Smith, ¿no? Bueno, ni hablar Karl Marx, Stuart Mill, Alfred Marshall, y me faltó, ¿qué más? Ahí está. Este señor Tagore, de algo por acá dice, no sé si de literatura, que decía, cuando se independiza la India, ¿no? Veníamos atrás algo así dice, veníamos atrás del carro, del crecimiento, llenándonos de polvo, sin ver nada, y de pronto nunca nos podíamos preguntar, ¿progreso hacia qué? ¿Progreso hacia quién? Y lo que quería decir yo, poniendo esto que está acá en el texto, las ideas, fíjense, de Aristóteles, hasta este señor, un premio Nobel de literatura, son intelectuales que digamos que los intelectuales critican a la sociedad, ¿no? Son los que escuchan y ponen las cosas porque los políticos no las van a criticar.
pero son los que ponen el futuro, digamos, a la vista, como para que digamos, che, ¿hacia dónde estamos yendo, no? ¿Está bien o está mal lo que estamos haciendo? ¿Solo importa crecer, producir más, sin tener en cuenta cómo se crece? ¿O cuál es el objetivo de ese crecimiento? Bueno, hay mucho, un poco más acá, bueno, habla de la educación, de la salud, de las dimensiones del capital humano, después empiezan a nombrar cosas que ya conocen, ¿no? Del índice de desarrollo humano, cómo surge, las dimensiones, las discusiones alrededor del desarrollo humano, y de la democracia, muy interesante también, ¿no? Si es buena o mala, porque nos podemos plantear eso, ¿no? En las democracias hay como mucha discusión y pocos hechos, pero ni que hablar, ¿no? El mismo Zen hace alusión a que en una democracia no puede haber una hambruna, porque si en una democracia hay hambruna, los políticos también pasan hambre. Y también, bueno, de qué tan sanas son las democracias, ¿no? Ya vamos a ver al último, cuando yo pase por lo que quiero mostrarles y discutirlo con ustedes, qué es lo que está mal, ¿no? Yo creo que vamos a terminar con la conclusión de que, hablando de nosotros, de Argentina, de que la democracia nuestra es la que... No digo que haya que cuestionar la democracia, sino las características que tiene, ¿no? La voz nuestra, de la gente, no políticos, la gente. Bueno, desde el 90 hemos visto esto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando y creciendo el desarrollo humano, se ha mantenido relativamente constante en el tiempo y en todas las regiones en desarrollo. Fíjense cómo se expandió hasta el 2010, luego se estabilizó un poco, algunos crecieron un poco más rápido, algunos un poco más lento. Y aquí yo quería mostrarles algo que está yo estoy en el capítulo 3, ¿no? Vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano. Allí les muestran un gráfico, es este que está aquí, que es re viejo, del 60 al 92, y yo lo quise replicar, todavía sigo luchando con este gráfico, por eso usé los datos del año pasado, ¿no? Aquí lo que tenemos es la tasa media de crecimiento, acá yo no veo el eje horizontal de abscisas, ¿no? La tasa media de crecimiento del ingreso o del PBI per cápita, promedio anual, ¿sí? De todos los países. Y en el eje de ordenadas, en el eje vertical, tenemos la mejora absoluta, o bueno, relativa, pero no es promedio anual, sino cuánto mejoró el IDH entre el 90 y el 2018. Yo acá le puse sin ajuste cuidado, porque tengo que señalarlo, todavía no he podido acceder a los datos, estoy peleando con este gráfico todavía para hacerlo bien, pero hay un problema metodológico con este gráfico, porque en el eje vertical, tenemos el IDH, ¿se acuerdan del IDH? Salud, educación e ingreso. Y en el eje horizontal tenemos ingreso. Entonces ahí se produce Ahí hay alguna pregunta, a ver. ¿Cómo se trata el traslado de miles de personas a otros países con el tema de las capacidades y realmente sus costumbres y religión dentro del marco? Tremenda la pregunta que hace Roberto. No hay mucha respuesta de las migraciones, no hay mucho de ese tema, ¿no? Pero bueno, si querés la guardemos para charlar un poco más al final, ¿vale? Porque ahí me estás preguntando un montón de cosas, ¿no? De cultura, habla de cultura también, ¿no? Bueno, me la guardo porque si no me voy a poner a hablar acá y me voy a olvidar todo lo demás que tengo que decir. Les decía, acá está el IDH con el ingreso, no pude sacarlo, porque no tengo del 90 como para desarmarlo de todos los países, ¿sí? Bueno, y además usar la misma fuente fue bastante complicado. Así que, teniendo mucho cuidado con eso, que está mal, eso es honestidad intelectual, ¿no? El gráfico no está bien. Ponele acá Ruanda, creció al 3%, ¿no? Estoy mirando el eje horizontal. Promedio anual entre el 90 y el 2018. Y su IDH se expandió un 120%, más que duplicó su IDH. Pero si creció a una tasa del 3%, que es una
linda tasa, está por encima de la mediana. Fíjense que la recta vertical es la mediana. La mitad creció menos que 2, era casi 2, ¿no? Y la otra mitad creció muy bien Ruanda, y su IDH es el que más se expandió en ese periodo. Pero el ingreso está dentro del IDH. Así que lo correcto hubiera sido quitarlo, ajustar el IDH y solo tener salud y educación, que no lo pude hacer, así que debería estar más abajo Ruanda, ¿no? Pero bueno, más o menos repliqué lo que está en el texto, que es este, ¿sí? No tan bien, pero bueno. Y nosotros andamos, si es que se están preguntando dónde andamos, ¿no? Hemos crecido en ese periodo, más o menos como la mediana, creo que apenitas un poco por abajo, ahí puse Holanda, porque sinceramente no me ponía la flechita y no me aparecía el de Argentina. Uno de esos puntitos que está acá es Argentina, ¿sí? Un poco al límite, creo que era como 18% la expansión del IDH. Y el crecimiento promedio anual era casi 2. Menos de 2 era, estoy seguro que estaba acá. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 cuadrantes, ¿no? Vamos a ver qué pasa con estos cuadrantes y analizar las características que tienen esos países que se encuentran en cada uno de esos cuadrantes, las tendencias, según los estudios que se plantean acá, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y los vínculos o las fortalezas que deberían tener crecimiento económico con desarrollo humano, ¿no? Eso es lo que vamos a profundizar ahora. Primero que nada, una interrelación entre el ingreso, sí es del 2019, ¿no? Sí lo pude hacer. Fíjense, el ingreso nacional bruto per cápita y el IDH ajustado. Aquí sí está ajustado, ¿no? Y hay una línea punteada que se llama frontera de eficiencia en el desarrollo humano, le llaman así ellos, ¿no? Que lo que plantea es, estos países, yo uní los puntitos así medio a ojo, ¿no? Ponele este país que está acá, que no sé quién es, habría que fijarse. Creo que uno de estos es Chile, porque sé que Chile estaba en la eficiencia de desarrollo humano. Significa que para el nivel de ingreso de ese país, supongamos que es Chile, Chile alcanzó el máximo desarrollo humano posible. Por eso hablamos de frontera de eficiencia en el desarrollo humano, ¿no? El máximo desarrollo humano ajustado, ojo, IDH ajustado, ¿no? Es decir, con ese nivel de riqueza, transformar eso material en lo no material, en capacidad, transformar lo material en capacidad. Entonces, por eso, esa es la frontera de eficiencia, ¿no? En cada nivel de ingreso existen países que logran lo máximo. Fíjense acá al extremo izquierdo, ¿no? Este país que está acá, muy pobre, ha alcanzado un desarrollo humano significativamente más alto o podría tener un desarrollo humano extremadamente mucho más magro, ¿no? De lo que tiene con ese nivel de ingreso súper magro también. Y una cosa más también, que ya la hemos nombrado cuando empezamos a ver el desarrollo humano, IDH. Si aumenta, digamos, la eficiencia para aumentar las capacidades a partir de lo material, es mucho más potente cuando los ingresos son muy bajos, cuando es un país es muy pobre, ¿no? Porque lo primero que haces es transformar no hablamos de calidad de vida, transformar en dignidad, ¿no? En alimento, en cubrir las necesidades básicas, ¿no? Vestido, no sé, aprender a alfabetizarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es muy potente. Bueno, este cuadrito también lo repliqué, por ahí anda, a partir de los datos del PNUD. Y fíjense, por ejemplo, Australia, con ese nivel de ingreso,
alcanza la máxima eficiencia posible, con un IDH ajustado igual a 1, ¿no? Nueva Zelanda, que tiene un nivel de ingreso bastante inferior al de Australia, y alcanza un nivel de eficiencia importante, a ese nivel de ingreso marca la frontera de eficiencia, ¿no? Lo hace en Nueva Zelanda. Lo hace Grecia a ese nivel de ingreso, que tenía no sé cuándo, por ahí no veo acá la pie de página, bueno. Lo hace Chile con ese nivel de ingreso, 21.900 dólares per cápita, y alcanza ese nivel de desarrollo humano, ¿no? Ajustado. Y Argentina también estamos muy, muy cerca de la frontera, es decir, con el nivel de ingreso que tenemos, alcanzamos niveles de desarrollo muy por encima de otros países con los mismos ingresos, ¿no? Y bueno, me voy al último. Por ejemplo, Congo o Burundi, ¿no? Uno de los más pobres del mundo, Burundi, si no es el más pobre en ese informe, que alcanza ese nivel de desarrollo humano que marca, para ese nivel de ingreso, una eficiencia de transformar lo material, y también marca digamos, para otros países es como, para otros países que tengan ese nivel de ingreso y que están por debajo, porque están todos por debajo, todos los que tengan el ingreso que tiene el nivel de ingreso de Burundi están por debajo en desarrollo humano. Entonces, es un desarrollo humano potencial también para ese nivel de ingreso, ¿no? Eso marca la frontera de eficiencia en desarrollo humano. Bueno, vamos bien. El desarrollo humano y el crecimiento económico deben avanzar a la par. Deben ir juntos, no puede ir uno más rápido que otro, ¿sí? Y tienen que tener fuertes vínculos recíprocos. Tienen que ser recíprocos los vínculos, pueden no serlo, y esos vínculos tienen que ser fuertes para poder alcanzar ese umbral, ¿no? de posibilidades. Los adelantos a corto plazo en materia de desarrollo humano son posibles, pero no serán sostenibles sin un mayor crecimiento económico. A su vez, el crecimiento económico no es sostenible sin desarrollo humano. ¿Por qué? Hay ejemplos de países que no han crecido, o han crecido nada, durante largos periodos de tiempo, y han logrado expandir su desarrollo humano, ¿no? Redireccionando el gasto, con políticas para el desarrollo eficientes y fuertes, poderosas, pero si no hay crecimiento económico, eso no es sostenible a lo largo del tiempo. Por lo tanto, tienen que ir a la par, ¿sí? Además, el crecimiento económico tampoco es sostenible sin desarrollo humano, lo hemos planteado recién un poquito. Grandes niveles de crecimiento económico sin políticas o un crecimiento que no sea sano, no puede extenderse a lo largo del tiempo. No vas a tener un crecimiento económico de largo plazo si no precisás políticas que apunten al desarrollo humano. Es decir, tienen que ir a la par. El crecimiento económico sin desarrollo humano, ¿en qué va a concluir? En que el crecimiento económico no va a ser de largo plazo y va a ser problemático y puede redundar en afectar el desarrollo humano, ¿sí? Así que ahí empezamos a vislumbrar esos vínculos entre uno y otro, ¿no? No es necesario que haya conflicto entre crecimiento económico y equidad. Podríamos tirarnos media horita a hablar de este tema, pero no lo vamos a hacer. Lo dejamos para el último. Los dirigentes políticos de todo el mundo deben concentrarse en reforzar esos vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano. Piensen que esto es del 96. Había otro tipo de políticas que se llevaban a cabo en todo el mundo. Por ejemplo, en Argentina estábamos en plena convertibilidad, ¿no? En la mayor parte de América Latina se habían privatizado y liberalizado el mercado de trabajo, la educación, la salud, digamos, era otro mundo que, por ejemplo, cambió 10 años después. Esto es en el 96. En el 2006
América Latina era otra cosa, ¿no? Empezaron a surgir un montón, porque, a ver, esto tampoco terminó muy bien, y después se empezaron a modificar y a adaptar muchas de las cosas que vamos a nombrar acá, para que en el 2006 América Latina se haya transformado, las políticas que se llevaban a cabo en América Latina se hayan transformado. Y 10 años después, por lo visto tampoco funcionó demasiado bien, ya lo vamos a profundizar. Bueno, ahora vamos les quiero describir un ratito. No se preocupen que vamos a hacer un descansito, ustedes están medio aburridos. Bueno, le metamos 10 minutos más y descansamos 2 minutos. Hablando de los vínculos entre crecimiento económico y desarrollo humano, el informe plantea dos reacciones en cadena, ¿sí? Una cadena A, una cadena B, ¿sí? Por un lado, en la cadena A, hablamos de crecimiento económico hacia el desarrollo humano. Lógicamente, crecimiento económico sano, crecimiento económico para la gente, crecimiento económico apuntando al desarrollo humano, ¿no es cierto? Y vieron que hay dos curvas, porque estos serían como los dos eslabones de la cadena A. La cadena A, recuerden, crecimiento económico hacia el desarrollo humano, ¿no? Y los eslabones están divididos en políticas del gobierno, o políticas oficiales, y la cadena, y el otro eslabón, la actividad y los gastos, digamos, las actividades que llevan a cabo las familias y los hogares, y los gastos, ¿no? Cómo gastan las familias y los hogares. Eso vamos a desarmar un poquito estos dos eslabones ahora, ¿sí? Y después nos vamos a meter con la cadena B, que va de el desarrollo humano. Hemos dicho que tienen que estar, que se influencian recíprocamente. Un crecimiento económico sano, bueno, crecimiento económico para la gente, culmina con desarrollo humano, que a su vez el desarrollo humano redunda en crecimiento económico por aumento de las capacidades, trabajadores formados, educados, agricultores que producen de manera eficiente, competitiva, bueno, trabajo de calidad. El artículo habla mucho de trabajo de calidad, ¿no? Como política. Al último lo vamos a ver. Bueno, producción, investigación y desarrollo y tecnología. Eso es una economía productiva, ¿no? Composición del producto que producís y exportar, ¿no? Que producís y sos competitivo y exportás. Eso redunda en crecimiento económico. De nuevo, el crecimiento económico luego tiene que continuar empujando, potenciando el desarrollo humano. Entonces, empecemos a desarmar un poquito la cadena A, del crecimiento económico al desarrollo humano. El crecimiento económico contribuye al desarrollo humano a través de las actividades del hogar y del gobierno, y de las ONG también, ¿no? Sabemos que un mismo nivel de ingreso per cápita, no sé si quieren hablar ahí o se les escapó. No sé, bueno. Si alguien quería hablar, yo puse mutar, se va a tener que desmutear. Hemos dicho que el mismo nivel de ingreso per cápita puede llevar a diferentes performances de desarrollo humano según cómo se asigna esa riqueza entre y dentro de estas instituciones, de los hogares y de los gobiernos, ¿no? Alguien quiere hablar, me parece. Pero no sé quién. Hola. Bueno. De los hogares interesa la propensión a gastar su ingreso en cosas que contribuyan a la promoción del desarrollo humano. Y eso varía. Varía entre los países y dentro de los países, ¿no? Y porque, por gustos, ¿no? ¿En qué voy a gastar? Eso lo deciden las personas, pero también por muchas otras cuestiones, ¿no? Por educación, por salud, por posibilidades, por capacidades y funcionamientos, ¿no? Pero tiene que ver el nivel de distribución de ingresos entre los hogares. Lógicamente, una mejor distribución del ingreso implicará una mejor distribución que podamos elegir todos, gastar en cosas
que nos favorezcan, ¿no? Importante, ¿quién controla la asignación del gasto dentro de los hogares? Esto ya ha sido estudiado durante mucho tiempo y se ha implementado en muchas políticas, ¿no? Que está demostrado que si la mujer controla el gasto del hogar, o si tiene participación en las decisiones de los gastos de los hogares, la asignación es mucho más eficiente, ¿no? Porque se asigna mucho más en cuidado en la salud, en la nutrición, y menos en cosas más superfluas. Les digo que lo que dice que me acuerdo, ¿no?, del artículo, de un estudio ahí que nombra cuánto cambia, cuánto cae el consumo de alcohol y de cigarrillo si en vez de que el hombre maneje el gasto, lo manejase la mujer. No me acuerdo en qué país habían hecho el estudio, ahí lo nombra, ¿no? Y les comento una cosa, yo voy a nombrar un par de veces la Asignación Universal por Hijo, la UH. Ustedes saben que lo cobra la madre, ¿no? Siempre que haya madre y padre, o sea, si no hay madre, lo cobra el padre, pero se prioriza que, las decisiones de gasto de una política de transferencia como la UH sea ejecutada por la madre, ¿no? Porque se sabe que es más eficiente desde el punto de vista del desarrollo humano. De nuevo, ¿cómo gastan los hogares? Siendo que, por ejemplo, hay actividades, hay grandes sectores de la sociedad que realizan actividades no remunerativas. Grandes sectores de la sociedad, vuelvo a decir, la mujer, la mayor parte, la mayor cantidad de ingreso no remunerativo en una sociedad, la ejecutan las madres, las mujeres, por cuidado de mayores, por cuidado de los hijos, por cuidado del hogar, y eso no está contabilizado en las cuentas nacionales, ¿no? O todavía no, nosotros no la contabilizamos, es muy difícil. Se intentará y se mejorará, pero forma una parte muy importante del gasto y no está contabilizado, ¿no? Y además que es un gasto eficiente desde el punto de vista del desarrollo humano porque hablamos de cuidado de las personas, ¿no? Y de los niños, educación, salud. Bueno, la educación y la salud lo vamos a profundizar más adelante, porque vamos a ver todo un tema que se llama educación y todo un tema que se llama, perdón, es todo un tema que se llama capital humano, pero el capital humano es educación y salud, ¿no? Y se interrelaciona. Mayor educación implica mejoras en la salud, porque te cuidas más, porque sabes cómo comer, estás más informado, y mejoras en la salud también implica aumento en la educación, porque te enfermas menos, porque te podés formar más, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, todo esto, acá esta flechita implica gastos he dicho no contabilizados, ¿no? Por cuentas nacionales, pero, por ejemplo, el esfuerzo en ayudar a los chicos a estudiar, ¿no? A practicar. Bueno, esas son actividades de los hogares. Y es una parte muy importante del desarrollo humano, ¿no? Bien, vamos al gobierno, el otro eslabón, ¿no? Le metamos con el gobierno y ya hacemos un descanso. La asignación de los recursos para mejorar el desarrollo humano es una función de, esto lo divide en tres, ¿no? El gasto total del sector público, cuánto gasta el sector público, de qué dependerá y de los impuestos, ya lo vamos a ver. Y cuánto de ese gasto está dirigido hacia los sectores de desarrollo humano, o que involucren el desarrollo humano. Y la forma que se asigna dentro de esos sectores, llamémosle sectores de desarrollo humano, ¿no? O que influencian el desarrollo humano. Y eso lo expresa en tres ratios: la tasa de gasto público, es decir, cuánto gasta el Estado en los distintos niveles de gobierno, ¿no? Respecto al PBI. La tasa de gasto social, cuánto gasta en gasto social, ¿sí?
respecto al PBI, y respecto del gasto total, perdón, ¿no? ¿Cuánto gasta en sectores de desarrollo humano respecto al gasto total? Y el de abajo, que no lo veo, que es de gasto social prioritario, ¿no? Áreas sociales prioritarias. Y bueno, como dijimos, ¿de qué dependerá? Primero que nada, del nivel. Estamos hablando de un ratio acá, ¿no? Pero queda clarísimo que dos países, uno con un alto nivel de crecimiento, supongo que tiene el mismo ratio de gasto público. Y uno crece, no sé, al 5% durante 20 años y otro crece 1%, lógicamente que va a tener mucho más recursos para asignar a políticas de desarrollo humano el que creció más, ¿sí? En términos de PBI no, pero sí en términos de gasto social o gasto social prioritario, ¿no? ¿De qué dependerán esos tres ratios, ¿no? esos tres indicadores? De la capacidad impositiva del sistema, hablamos de evitar, por ejemplo, evitar evasión, ¿no? O sea, que recaude eficientemente los recursos para luego destinarlos a donde tienen que ir. Qué tema, ¿no? Qué tema. Militares y otras prioridades del gobierno que no están relacionadas con el desarrollo humano. Yo pongo gastos militares porque lo nombra, ¿no? El artículo. Yo recuerdo hace un par de años que, no sé, habrá habido alguien ahí en clase que era hijo de militar o algo, viste, que decía, pero ¿cómo? Si... Bueno, es para que lo charlemos, ¿no? Porque estamos hablando de desarrollo humano acá, ¿no? De que no haya fugas, no sé si la palabra es fugas, y no sé qué, no me acuerdo la palabra que usan acá. Desvíos, bueno, que no haya desvíos. Inflaciones sería la palabra, profe. Es parecido, no usa esa ni desvío, ni filtración, ni fuga, pero voy a decir desvíos, porque, a ver, pensemos en esto, ¿no? Y les aseguro que les va a ayudar si lo imaginan de esta manera. No pensemos en Argentina, pensemos en todos los países, y pensemos que estamos hablando de un país pobre. O sea, si estás en un país pobre, tenés que pensar que es mucho más importante que disminuya la mortalidad infantil y que haya buena nutrición en los chicos antes de pensar en gasto militar, por ejemplo, ¿no? Y bueno, acá da ejemplos de países que son los países más pobres del mundo en África y hay una parte importante que la están gastando en, o sea, tienen tanques y aviones de guerra y están todos con AK-47 y vos decís, che, pero la mortalidad infantil es brutal. Entonces, piénsenlo de esa manera, ¿no? Porque si nos ponemos pensando en Argentina y nos mata discutiendo acá y no vamos a tener la respuesta. La respuesta la vamos a encontrar cuando nos pongamos con el herramental económico a estudiar el gasto, y no es fácil, ¿no? Estoy hablando de macroeconomía avanzada, y ni aún así, porque, como les digo, métanse a Twitter y van a encontrar un montón de economistas, lo más importante del país, con diferentes visiones, ¿no? Bueno. ¿Y por qué? Esos desvíos, que no me sale la palabra, no me acuerdo tu nombre, bueno. Porque por el juego entre las fuerzas burocráticas, los intereses establecidos y las presiones populares, ¿no? Y eso hace que el político, que toda la culpa que le echamos al político, el político termina aplastado por esas fuerzas, las presiones, tomando decisiones desviadas, no sé si, insisto, la palabra no es esa. Desvío, bueno, está la palabra desvío del gasto gubernamental. Esto lo puse para provocar, ¿no? Miren, pensemos de nuevo en países pobres. Yo más adelante le puse un gráfico de lo que significa el gasto, del rendimiento que tiene el gasto, del rendimiento que tiene el gasto en los estudios superiores. Y yo lo pongo para provocar porque estamos en una universidad pública, ¿no? Pero, insisto, no hablemos de Argentina, hablemos de países muy pobres, ¿no? Entonces, ahí dice, yo puse educación para ricos, no es la palabra que utiliza, ¿no? No es la frase que utiliza el texto, pero si está demostrado que
lo primordial es la educación básica, entonces, primero hay que ver que se cumpla la educación básica y que sea la mejor. Y después pensar en el gasto en educación superior, ¿no? Hablo de gasto público. Y lo mismo con la salud. Acá da ejemplos algo así como se invierte en algunos tratamientos o maquinaria, ¿no? Maquinaria, no sé si la palabra, en clínicas para tratamientos así muy, digamos, enfermedades que no son generales para toda la sociedad. Ponerle a alguna enfermedad con poca, bueno, que se da poco, digamos, ponerle que se da en la tercera edad, se gasta mucho recurso en eso, y de nuevo, primero que nada está la salud básica, ¿no? Atención primaria de la salud, por ejemplo. Atención primaria de la salud, es decir, que la salud esté al alcance de todos. Y si no está a mi alcance, que la salud me busque, como acá en Salta, por ejemplo, tenemos, ¿no? el programa de atención primaria para la salud, que ustedes saben que se mete en el medio del Chaco y no, digamos, a pesar de que no funciona de lo mejor que puede o no impacta de la manera que puede, sí que impacta, ¿no? Perdón. Se mete en el medio del Chaco para medir y pesar y tratar de, digamos, a eso me refiero, ¿no? Bueno, ahí grande, gasto militar, ya hablé de estos países africanos, a ver qué dicen ahí. Ya hacemos una asignación de partidas. Claro, pero Roberto lo estás diciendo muy formalmente, ¿no? También. Bueno, a ver, terminemos con esto. Gasto militar, ¿qué más puse acá? Así hacemos un descansito y continuamos. Ah, corrupción. ¿Y qué dice acá que no veo? Ay, no sé qué dice abajo de corrupción. Deuda, dice. Deuda, Uy, deuda. profe. Bueno, no sé, ahí no la nombra la Argentina. Y no se preocupen que la parte de corrupción tampoco la nombra la Argentina, pero perfectamente podríamos estar ahí, ¿no? O sea, si nos estamos preguntando, che, pero todo aquello que lo planteas está muy bueno, lo hagamos. Pero ¿para qué está esto de los desvíos, no? A nosotros el gasto militar, por suerte, no nos... la corrupción y la deuda, ¿no? Y acuérdense, insisto con esto es del 96, cuando era un problema muy grave, sigue siendo un problema muy grave, el pago de deuda, ¿no? Los recursos que se llevan, que podrían ser destinados para el crecimiento sano y para el desarrollo humano, y se terminan yendo para pagar la deuda. Bueno, en esa época era un tema muy importante a nivel mundial, ¿no? Se han llevado a cabo muchas políticas después de eso para, digamos, sobre todo para los países más pobres, de ver cómo esas deudas muchas veces se condonaron, ¿no? En muchos países pobres. A nosotros no. Algo sí, bueno. Digamos, de que otros países no tan pobres puedan, por ejemplo, si estiramos los plazos, que estamos en esa discusión ahora en Argentina, ¿no? Estirar los plazos para que no tengamos que pagar y esa plata la podamos invertir para que haya crecimiento, haya, digamos, una reciprocidad virtuosa que me permita a mí pagar con un menor costo, con un menor sacrificio, digamos, ¿no? En términos temporales. Bueno, eso léanlo porque está interesante. Y esto yo lo saqué de un paper de Heckman. Y me acuerdo que el año pasado lo encontré. Era un gráfico que andaba dando vuelta en Twitter, mucho más, estaba pelado el gráfico, ¿no? Y yo encontré este paper de Heckman, que estaba un poco más rico, y además que necesitaba una fuente, no podía poner algo de Twitter. Esto es los retornos, se lo nombré recién, ¿no? Los retornos de invertir de un dólar invertido, ¿sí? Entonces, los retornos que genera cada dólar invertido. Y fíjense, acá no tengo las tasas, pero podés ver que, por ejemplo, para las edades prenatales, digamos, es decir, antes de que nazcan los chicos, estamos hablando de la educación de la madre, estamos hablando de el embarazo, el cuidado del embarazo, etcétera, etcétera, y estamos hablando acá de 0 a 3 años, la primera infancia, ¿no? Antes de que nazca, y la primera infancia, y fíjense
es el doble o el triple del retorno que obtiene, acá dice post-escuela, que vendría a ser como estudios terciarios, digamos, ¿no? Es como digamos, ¿a dónde vas a invertir más vos? Vos sabés que vas a invertir en donde obtengas más rendimiento. Bueno, ¿y dónde obtenés más rendimiento? Mientras menor es la edad, más rendimiento obtenés, ¿no? Mientras menor es la edad a la que invertís, vas a obtener mucho mayor rendimiento, ¿no? Eso también es para que lo discutamos, si quieren, para después. Y bueno, cerremos con el gobierno. Nos queda un poco más. No. Minutos. Para que vayan al baño, cambien la hierba. Eso voy a hacer yo. Estoy grabando. Bueno, sigamos. Quiero ver cuánto nos queda. Bueno, no mucho, no se preocupen. Justo me acordé de algo. Un comentario que quiero hacer. Con el tema de los desvíos, ¿no? Del gasto a cosas que por ahí no son prioritarias. Estoy pensando en la actualidad, ¿no? Puse un par de cosas de la actualidad, esto no se me ocurre, recién ahora se me ocurre, mirá, si no hubiera puesto algo. Vieron que Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires les va a pagar el viaje de egresados a los chicos del colegio. Yo no sé, yo no tengo idea, o sea, mi opinión no es válida porque yo no estudié el tema, pero supongo que lo estudiaron y vieron la manera de redistribuir el gasto, digamos, para activar económicamente y redistribuirlo en zonas turísticas, digamos, sacar el gasto en zonas donde el gasto ya es excesivo y ponerlo en otras zonas donde hace falta que se demande, qué sé yo. Supongo que lo hicieron en el estudio. Pero ahora, por otro lado, también pienso, esto es una opinión totalmente inválida, porque yo no estudié el tema, pero vieron que hay escuelas que todavía están con burbujas, ¿sí? Porque necesitan un espacio entre los chicos y no hay capacidad física. Entonces, digamos, se me ocurre a mí como idea de desvío de los recursos, ¿no? Para cosas que no son prioritarias. Acá le estoy mostrando a donde más rendimiento vas a obtener de tu inversión va a ser en la educación, sobre todo en la primera infancia, ¿no? Jardín de infantes, primer grado, segundo grado, tercer grado, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, como para discutirlo, ¿no? Bueno. Sigo con lo del gobierno. Bueno, decir mucho de esto. Esos ratios pueden ser afectados por el grado de descentralización del gobierno. Esto es muy interesante porque lo plantearon en un momento en el que no existía y que sí se implementó luego en América Latina, en varios países, porque genera muchas ventajas. Eficiencia en el gasto, responsabilidad, porque estás más cerca de la gente en la que gastás. Hablamos de descentralizar, es bajar del gobierno nacional a provincia y de provincia a municipio, ¿no? Mucho ha cambiado de la organización de los recursos y del gasto público a como era hace 20, 30 años, ¿no? Y tendencia de las autoridades locales a dar prioridad al desarrollo humano. Por ejemplo, le voy a dar el ejemplo de Venezuela. Venezuela implementó a principios de los 2000 también una descentralización extrema del gasto y de las decisiones, y ha llevado a un montón de cuestiones positivas. Pero, ahí viene, escasos conocimientos, digamos, desventajas, escasos conocimientos especializados, elites locales, y eso lo debería haber subrayado, ¿no? Para el ejemplo de Venezuela, que se apropian del poder en desmedro de los pobres. Bueno, y creo que podríamos nombrar algunas cosas de nuestro país también, ¿no? Bueno, para cerrar, estas vendrían a ser fortalezas para la cadena A, ¿no? Del crecimiento económico y del desarrollo humano. Equidad, oportunidades de empleo, hay un apartado interesante de empleo para que lo lean, empleo de calidad, ¿no? El acceso a los bienes de producción, tiene que ver con la distribución de los factores productivos también, para que lo lean. Gasto social, hemos dicho, los tres
ratios, esos 3 indicadores, priorizando el gasto social prioritario, obviamente. Hablo de gasto social en, les dije recién, atención primaria de la salud, educación básica, bueno, igualdad de género, con todo lo que conlleva. Insisto, esto se dijo en 1996 y ha cambiado mucho, por suerte. Todavía falta, pero bueno, los más jóvenes no se imaginan. En aquel momento no se hablaba, no se discutía, y si no se habla ni se discuten, no somos conscientes de lo que significa, ¿no? Las actividades de la mujer no remuneradas, ¿no? Y en las decisiones políticas también. Las políticas de población, acá sí entra en juego lo que me preguntó, no me acuerdo quién me había preguntado, algo de migraciones, ¿no? Y de fecundidad también. Mayor educación en la mujer implica, está correlacionado con menor cantidad de hijos, ¿no? Y mayor educación en la mujer. Digamos, es nivel de ingreso para la mujer. Bueno, buen gobierno, ni hablar. Una sociedad civil activa. Otra hipótesis sobre estos vínculos. Esto se fortalece más cuando, dos cositas. Cuando más igualitaria sea la distribución de los recursos, estamos de acuerdo. Oportunidad de obtener ingresos y acceso a bienes de producción. Algo puse yo ahí al final para cerrar con esto. Mayor ingreso, que se asigne mayor ingreso a los hogares, digamos, enfocados, que ese ingreso desemboque en mayor desarrollo humano, está mal escrito acá, me parece, a un nivel de ingreso dado. Esto puede estar relacionado con el nivel de educación femenina, lo hemos dicho, y el control femenino de los ingresos dentro del hogar, lo hemos dicho. Y bueno, dijimos, sobre todo, el gasto social prioritario, ¿no? El entorno político-económico, ahí creo que tendríamos que enfocar la discusión si hablamos de la actualidad argentina, ¿no? Más efectiva sea la contribución del capital social, incluyendo las organizaciones. Y vamos a la cadena B, un par de cositas. Del desarrollo humano, la cadena B, recuerden, ¿no? Del desarrollo humano al crecimiento económico. Sabemos que mayores niveles de desarrollo humano, no solo desde el punto de vista productivo, no solo genera mayor crecimiento económico, porque tiene que ser un fin en sí mismo, ¿no? Pero además afecta a la economía de manera de mejorar la capacidad de las personas, su creatividad y productividad. O sea que impacta en crecimiento económico. Y la salud y la educación, el capital humano, está entre los principales determinantes. Cuando digo capital humano, estoy utilizando la terminología que usamos en economía, ¿no? Muy criticada por las otras disciplinas, ¿no? Otras disciplinas escuchan la palabra capital humano, pero porque en general, fuera de la disciplina de la economía, y también dentro de la disciplina de la economía, se ve el capital humano, lo dije recién, de una manera utilitarista, digamos, ¿no? En términos de rendimiento económico y nada más. Bueno, la tecnología tiene que ver con la educación, tiene que ver con el acceso de un país a la tecnología necesaria para ser más productivo, algo visto en modelo de crecimiento económico, ¿no? Pero además el uso de la tecnología se genera un aumento, también genera crecimiento no solo porque la tecnología hace más eficiente la producción, sino porque aumenta el capital. Bueno, el comercio, hablamos de libertad para comerciar, pero también hablamos de educación en el comercio, ¿no? Hay evidencia empírica que apoya la importancia de todas estas relaciones. Mayor salud y educación, sabemos que mayor productividad, pero, bueno, le puse ahí abajo, ¿no? El desarrollo de las capacidades, ¿qué dice ahí? Capacidades. Tiene que ser un fin en sí mismo, supongo que dice eso, ¿no? Porque, claro, lo que puse acá arriba con flechitas es la mirada solo economicista, ¿no? Pero en realidad, y vuelvo a tomar el ejemplo de
cuidar a los enfermos o a la gente, a los viejos. Eso no te va a generar mayor productividad, pero sí genera bienestar en una sociedad, ¿no? Sigamos con la cadena B, para cerrar. No existe una conexión automática entre mayor desarrollo humano e incrementos en el producto per cápita. Es más fácil para un país que tiene alto nivel de desarrollo humano solventar el problema de poco crecimiento. Eso plantea el artículo, ¿no? Es más difícil para un problema que tiene crecimiento económico, pero bajo desarrollo humano, ¿sí? El solucionar el tema del desarrollo humano. Es como de más largo plazo, ¿no? Bueno, normalmente existe una relación positiva entre inversión y crecimiento, y tanto la inversión doméstica como la extranjera está influenciada por el nivel de desarrollo del país. Porque, claro, plantea el artículo también que la inversión extranjera directa, los países van a invertir. Vos, si sos un inversor, vas a invertir en un país que tenga un nivel de desarrollo humano compatible y confiable, ¿no? Vos buscás rendimiento, entonces buscás un país con gente educada, con gente sana, que tenga participación política, que no haya corrupción, que no haya desvío, como dijimos recién, ¿no? Etcétera. Creíble, confiable, qué sé yo. Bueno. La conexión entre el desarrollo humano y el crecimiento económico es probablemente más fuerte cuanto mayor sea la acumulación de capital humano, ¿no? Inversión en salud y nutrición, educación y capacitación, investigación y desarrollo. Todo eso es capital humano. Cuanto más oportunidades existan para que la gente contribuya al crecimiento económico, y fíjense, ¿no? Participación social, participación política, participación económica. Y cerramos con los vínculos. Recién cuando yo les mostré el gráfico con los cuadrantes, ¿no? Teníamos en el eje horizontal el ingreso y en el vertical el desarrollo, ¿no? Desarrollo humano. Entonces, en el cuadrante superior derecho le llamamos proceso virtuoso, ¿no? Porque hay un vínculo fuerte entre crecimiento y desarrollo, y entre desarrollo y crecimiento. Y en el cuadrante inferior izquierdo tenemos un vínculo débil, un proceso vicioso. No hay crecimiento económico, no hay desarrollo humano. No hay desarrollo humano, no hay crecimiento económico. Pero luego tenemos estos dos casos intermedios, ¿no? Hablo de superior izquierda e inferior derecha. Inferior derecha es mucho crecimiento económico con bajo expansión de desarrollo humano. Y superior izquierda tenemos poco crecimiento económico con mucho desarrollo o con expansión del desarrollo humano. Entonces, primero que nada, los vínculos desequilibrados suelen converger, desembocar en vínculos en procesos virtuosos o viciosos. Es decir, tenés un vínculo desequilibrado con poco crecimiento y mucho desarrollo humano, y si lográs acomodar la inversión, el gasto, políticas para el crecimiento, vas a concluir que vas a pasar al derecho, ¿no? Al cuadrante superior derecho, con un alto desarrollo humano y un alto crecimiento económico que se van fortaleciendo recíprocamente. Bravo, eso es el ideal, ¿no? Y es más fácil. Lo que es más difícil es si tenés un vínculo débil, un proceso vicioso, ¿no? Salir del proceso vicioso. Cuando estás en un vínculo débil, puede que tengas periodos de crecimiento alto, pero no van a ser de largo plazo. El crecimiento económico no puede ser de largo plazo si no se acompaña o si no va a la par del desarrollo humano. Por lo tanto, vas a volver al proceso vicioso de bajo desarrollo humano, bajo crecimiento. Podés perfeccionar el gasto, las políticas, etc. Y lograr una expansión del desarrollo humano
pero necesitas el crecimiento económico, necesitas pasarte al proceso virtuoso sí o sí, ¿no? Porque si no también no vas a alcanzar el crecimiento económico. Y por último, podés tener un vínculo desequilibrado con poco adelanto del desarrollo humano. Hemos dicho que vas a ir y vas a venir. Sin el desarrollo humano no se alcanza ese futuro que plantea, que vislumbra toda esta perspectiva del desarrollo humano, ¿no? Así que sí, ni lo uno ni lo otro, los dos, a la par. Bueno, para cerrar. La última parte del capítulo 3 ya te cita países y estudios en países, planteando la situación, ya es viejo, ¿no? Esto sí ya es viejo. Los ejemplos que pone, ¿no? el artículo. La performance pueden ser virtuosa, alto desarrollo humano, alto crecimiento económico; viciosa, bajo desarrollo humano, bajo crecimiento económico; desequilibrada, con fuerte desarrollo humano y débil crecimiento económico. Es decir, está sesgada al desarrollo humano. ¿Qué hemos dicho con ese caso? Que con políticas, digamos, perfeccionando las políticas para el crecimiento, podés salir de ese equilibrio, ¿no? Pero tenés que perfeccionar, porque si no lo perfeccionás, vas a converger, vas a terminar, vas a culminar con un proceso, el 2, vicioso, ¿no? Con bajo desarrollo humano y bajo crecimiento económico. Y históricamente estuvimos ahí, ¿no? Bueno, históricamente, hablo de los últimos 40, 50 años, ¿no? Hablo de Argentina. En el corto plazo yo pienso que sí. Ese es nuestro lugar, ¿no? No podemos salir de esa performance desequilibrada. Y bueno, desequilibrio con débil desarrollo humano y fuerte crecimiento económico, un montón de ejemplos. Y si en el 96 había una serie de países, bueno, ahora hay otros países, qué sé yo, piensen en países con recursos petroleros, ¿no? No sé, un montón de ejemplos, ¿no? Bueno, y ahí está, acá les puse, ¿no? En cada cuadrante, con vínculos fuertes: China, Myanmar, Vietnam, Malasia, Asia, ¿no? Es el nuevo, digamos, los países que han crecido y se han desarrollado en estas últimas 2 décadas, ¿no? 2, 3, 4 décadas. Y fíjense en el cuadrante de vínculos desequilibrados a la derecha, hay varios africanos, ¿no? Porque están creciendo muy rápido. En 20, 30 años, según los especialistas, bueno, ahí está el futuro, ¿no? Y acá tenemos vínculos desequilibrados, muchos africanos que no logran crecer, que ya van a salir de acá también, van a pasar para acá. Y acá, vínculos débiles, estamos nosotros. En general, los políticos están más preocupados en la cantidad de crecimiento, lo dijimos desde el principio, y deberían focalizarse en la calidad del crecimiento, y juzgándola por su impacto en el desarrollo humano. Necesitamos un esfuerzo político determinado para evitar el crecimiento de baja calidad, sobre todo enfocado en el empleo, ¿sí? Baja calidad es el crecimiento sin empleo, o crecimiento con empleo informal, de baja calidad. El PNUD recomienda políticas para alcanzar mayores tasas de empleo. Bueno, por ejemplo, focalizando los sectores intensivos de trabajo con subsidios o protección comercial. Hay una partecita, yo la señalé por ahí, el tema de protección, ¿no? Acá no se habla, no es que hay que proteger y qué sé yo, ¿no? Está bien, fue en el 96, era otro mundo, pero con pinzas, ¿no? El tema de la protección, ¿no? Acá dice, en sectores intensivos, en trabajo, y con protección, digamos, sectores estratégicos, a eso me refiero, ¿no? Y hay ejemplos históricos, si quieren nos charlamos ahora. No hablo de, digo, no proteccionan, tirar protección, porque si no vamos a terminar donde estamos nosotros, ¿no? Ningún país experimenta una transformación estructural de la economía si no ha aumentado sus niveles de enseñanza básica y salud. Eso subrayenlo, ¿no? Eso subrayenlo. Transformación estructural de la economía, pensar en crecimiento a largo plazo, implica
aumentar los niveles de enseñanza básica y salud, por mayor productividad y porque mejora el comercio, mejora el uso de los recursos y de los factores productivos, y en última instancia, y más importante que nada, redunda en desarrollo humano. Tres impulsores para transformar el crecimiento económico en desarrollo humano: un Estado desarrollista dinámico, un gobierno activista, cuyo principal objetivo y que da poder y autoridad a la burocracia para planificar e implementar políticas. Fomentar industrias que de otra manera no podrían emerger. Fíjense, no, ahí sí, estratégicamente, fomentar industrias, ¿no? Aumentar los servicios sociales básicos, invertir en las capacidades de los ciudadanos. Servicios sociales básicos, primordialmente, ¿no? Y luego pensar en salud, educación y otros servicios públicos. Bueno, puestos de trabajo de calidad. ¿Qué dijimos recién? Estado desarrollista y dinámico. Aprovechamiento de los mercados mundiales. ¿Cómo? Mejorando el fortalecimiento de las capacidades de los ciudadanos y la competencia de las firmas. Eso hace que iba y pueda exportar, ¿no? Integrando gradualmente la economía mundial acorde a las circunstancias nacionales, acompañando con inversiones en la ciudadanía, instituciones e infraestructura. Y por último, innovación en políticas sociales. Que esto sí ha pasado mucho, ¿no? Es como para que lo charlemos ahora. Grandes inversiones públicas en infraestructura, educación y salud son claves para lograr y mantener el desarrollo humano. Bueno, para que se refuercen mutuamente. Estas políticas deben promover la inclusión, brindar servicios sociales básicos, bueno, para apuntar el crecimiento económico a largo plazo. Y ya cerramos. Ejemplos. Estos son los más grandes de América Latina. Programas de transferencia condicionada, ¿no? Bolsa Familia en Brasil y oportunidades en México. Esto se empezó a implementar a fines de los 90 y sobre todo en los 2000. ¿Y saben cuál es el tercero, no? Acá no está. ¿Cuál es el tercero? ¿Qué país puede ser? Ya cerramos, ya cerramos. Es la UH, la Asignación Universal por Hijo. Es el programa análogo al de Brasil y de México. Hablamos de transferencia monetaria condicionada, ¿no? Plata, recursos monetarios para todos los chicos y chicas, presentando la asistencia a la escuela. Porque si necesitas aumentar la matrícula de los chicos, que los chicos vayan a la escuela, sobre todo en la primera infancia, en la primaria, redunda en un beneficio monetario para ellos, ¿no? Para ellos. Bueno. Miren, 5 minutos antes de que empecemos, yo decía, me acordé de esto desde hoy, de ayer, perdón, hoy, ayer, anteayer, que el Papa dijo que no se puede vivir de subsidios. Lo que da dignidad es el trabajo, son cosas actuales, ¿no? También explicó que los subsidios solo pueden ser una ayuda provisoria y no se puede vivir de ellos, porque el gran objetivo es brindar fuentes de trabajo diversificadas. Cuando lean el capítulo 3, se van a encontrar con cosas relacionadas a lo que dijo anteayer el Papa. Empleo de calidad, ¿no? Después me encontré con otra cosa, un puente al empleo. Es un programa que convierte planes sociales en trabajo. Está relacionado con lo que dijo el Papa. Es un programa que quieren ahí, legislar, ¿no? ¿Cómo será el programa Puente al Empleo para reconvertir planes sociales? Yo no hago propaganda, ¿eh? Ahí dice Sergio Massa, dio detalles, Bueno, fue él. Y lo van a discutir ahí a ver si lo aprueban. Y después ahí no. La arcaica legislación laboral garantiza el fracaso de un puente al empleo. Es claro que el fracaso, todavía no se aprobó, ¿no? Pero acá ya lo están, no sé en qué medio lo encontré. Fracaso. O sea, todavía ni se lo aprobó, ¿no? Esto es transformar subsidios, y cuando hablo de subsidios no hablo de la UH, porque la UH la puse en otro lugar, ¿no? Hablo de, qué sé yo, estos planes para adultos, ¿no? Gente grande, no para los chicos. Los chicos lo pongo afuera, digamos, de toda esta discusión, ¿no? ¿Y qué más? Y nada más.
Bueno, nadie dijo nada. Muy pesado. Intenté que sea lo más ameno posible. Tienen que hojear los artículos, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguien? ¿Los eché a todos? No, profe, está bien. No, Yo, profe, profe. pero no es sobre la clase. ¿No es sobre la clase de qué? No es sobre la clase mi consulta. Quería preguntar cómo era el final, digamos, de Economía 3. Ah, la semana que viene tenemos final, sí. Para regulares. Sí. Va a ser no va a ser presencial, che. Todavía no. Yo pensé que ya íbamos a volver. Ya para el próximo será en la facultad. No, es un examen multiple choice en Moodle, en la plataforma Moodle. Ya te va a llegar para matricularte. No, digo, ya estás matriculado en el SIU y te va a llegar para que te vamos a matricular nosotros cuando te inscribas en la plataforma. ¿Sí? Entonces ahí ya te va a llegar para entrar al examen, el día que tengas que entrar, la hora y cómo vas a rendir. ¿Sí? ¿En cuántas preguntas son aproximadamente, profe? Depende. 5. Depende. ¿5? Sí. 5 o 10. Depende. Ah, y cada pregunta que responda, si la respondo mal, resta. Sí. Sí, sí. Ah, bien. Así que cuidado. Gracias. Ah, ¿cuántas preguntas para probar? 60%, digamos, No, 6. Son 10. no porque depende. Aprobás con 4. Pero pará. Si vos respondes mal una, se te resta la mitad de lo que vale, digamos. Poner que vale un punto. Si son 10, poner que sean 10. Si vos respondes bien, te ganas un punto. Si respondes mal, perdés 0,5. Ah, bien. Así que dependerá. Cuidado, yo siempre aconsejamos que respondan cuando estén con mucha seguridad. Porque por ahí te meten 6 preguntas bien y 3 mal. No, ahí aprobás, ¿no? Pero con 6 preguntas bien y 4 mal, aprobás. Con 5 preguntas. Bueno. Ah, La idea es entonces que no se se... aprueba con 4 preguntas correctas, digamos, si son 10. Sí, sí. Si haces Ah, 4 bien. y no, nada más, sí. Ah, bien, gracias, profe. Bueno, a ver, López, no sé qué, no veo el nombre. ¿Vamos a tener clase la semana que viene? Sí. Profe, ¿y en las preguntas al final se puede volver para atrás? No. Ah, No. gracias. Siempre me preguntan lo mismo y yo, mira, todas las facultades usan criterios distintos. Ayer me preguntaban, yo doy clase en la Facultad de Salud también, podemos volver para atrás. La verdad, para asegurártelo fehacientemente, me tengo que meter a ver cómo está editado el examen. Creo que no puedes volver para atrás, chico. Igual, ojo, ¿no? Antes de entrar ahí dice todo. Esta pregunta, mira, en la consulta, si estaríamos en la consulta, yo ahí nomás me meto y me fijo a ver cómo está configurado el examen. Porque yo por ahí te estoy diciendo algo que no... Ponele. Profe, Sí, a ver. con el tema del parcial, entra hasta el tema 3, ¿no? Sí. Y no, perdón, el tema 4 entra, ¿no? Lo que pasa es que no tiene práctica. No hay un trabajo práctico de esto que estamos viendo ahora. O sea, sería esta clase de hoy y la de la semana que viene, las 2 de la semana que viene. No, las dos no, porque la semana que viene, dijimos que el 22 es, ¿no? No, el 27. A ver, Sí. dije 27, ¿no? Sí, Bien. El 27. Bueno, mira, el miércoles 20 terminamos con el tema 4. Así que ya el 22, que no es feriado, creo, ya empezamos con temas para el segundo parcial, ¿no? Vamos a ver, sí, el tema 5, sí. Pero sí, lo que vemos de tema 4 hoy, el miércoles, sí, perfectamente entra, ¿no? Bueno, profe, gracias. La parte práctica, preguntas teórico-prácticas de lo que es economía del desarrollo, ¿no? La parte de introducción.
de lo que es producto, bueno, indicadores de bienestar, ¿no? Producto, tasa de crecimiento del producto, paridad de poder adquisitivo, índices de desarrollo humano. El IDH, el IDH ajustado y el de género, ¿no? Y luego, bueno, modelos de crecimiento. El modelo de Solow, algunas variantes, por ahí no entran con tecnología, pero bueno, practíquenlo, ¿no? Y modelo de Romer, ¿no? Y nada más, eso es la práctica, porque esto no tiene práctica. Bueno, a ver, ¿qué más preguntaron por acá? Profe, Sí, Mayra. para aprobar para la promoción, ¿cuánto hay que sacarse en el parcial? 7. En parte teórica y práctica. Sí, 7 en el examen, sí. Gracias, profe. Tengan en cuenta que yo no sé cómo están haciendo con la práctica, hay algunas tareas, ¿no? Que suman para la promoción también, ¿no? Además de la asistencia a la práctica. ¿Es multiple choice? Me preguntan. Sí. Si es por plataforma, sí. Ya están diseñados los ejercicios para que ustedes elijan las respuestas correctas. Me pregunta si subimos la filmina. No la estamos subiendo, no sé quién es el nombre. Porque bueno, están las grabaciones, ¿no? No tendría problema tampoco. Por eso no la estamos subiendo. A ver. ¿Qué dice Mayra? Aunque haya mesa de examen... Che, ¿saben qué? Voy a dejar de grabar, porque me están haciendo preguntas que no tienen que ver con el tema. ¿Hay alguna más? A ver, esperen. ¿Hay alguna pregunta más de este tema? No me quedó nada colgado. Ah, Juan, ¿cómo quieren hacer para eliminar planes sociales y para generar empleo? ¿Y cuánto tiempo puede tardar esa transición? Vos me estás preguntando de esta que yo puse al último, ¿no? No lo sé. Leí un poquito del programa. Quieren favorecer a los empleadores para que no tengan que pagar los aportes patronales y algunas cuestiones más, abaratar, digamos, el empleo, y además que tengan que formarse los trabajadores, algunas cuestiones así. Espero que veamos qué tal, ¿no? Ojo, yo le dije que no puse nada, no tengo favoritismos políticos, ¿no? Bueno, todos los tenemos, pero esto salió hace 2 o 3 días y estamos frente a las elecciones. Y esto sí les aconsejo, como creo que soy más grande que la mayoría de acá. Antes de las elecciones no crean nada de lo que escuchan, ¿no? Ninguna promesa. Yo la aprendí. Tarde, de grande, pero aprendí y dije, no, antes de la elección no creo nada a nadie. ¿Qué más preguntaron? Profe, ¿y qué criterio toma usted para votar eso? Ah, lo único que sí te di, esto fuera de, ya debería haber cortado la grabación. Bien, ¿no? Voten bien, voten bien. Imagínate que yo te diga, vos vota bien. ¿Quién soy yo para decirte? No, ni opinión tengo. A ver. Había una pregunta acá, por acá. El tema de personas hacia otros países, bueno, un tema de migraciones. Les cuento una cosa, nosotros hemos pensado alguna vez que debería estar un tema más en esta materia que se llama inmigraciones. Y medio ambiente también. Quizá en algún momento medio ambiente puede que entre, ¿no? Porque forma parte de la economía del desarrollo, ¿no? La economía del ambiente. Y migraciones también. Pero bueno, no tocamos el tema de migraciones, Roberto. Nosotros el tema que viene, el tema 5, es población, ¿sí? Demografía, fecundidad. Y migración, digamos, vos agarrás cualquier texto de demografía, está. Si agarrás una pirámide poblacional no podés no hablar de demografía. Pero bueno, nosotros así hacemos malabarismos para no tocar el tema de migraciones, ¿no? Así que ahora tampoco lo voy a tocar. Algo más. Ya, cierro la grabación porque me están preguntando el parcial. Bueno.